Don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around the corner. Conrad, everything all right? October 12th, Nikki's birthday. This is for you. Consumer Recreation Services. Call that number. Why? Exterminate all rational thought. That is the conclusion I have come to. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a Pensar Plural. Bienvenidos a Los Silencios de Phantom y bienvenido también Daniel una vez más, con el que contamos hoy para hablar de, bueno, una de las cosas que más nos gustan, que es el cine, y en concreto quizá una de las que más me gustan a mí dentro del cine, que es el género noir. Venimos haciendo especiales sobre el género noir, ya empezamos pues quizá hace 6 meses o una cosa así, y hoy lo que hacemos es continuar con esa senda de décadas en la que íbamos analizando el noir. Nos habíamos quedado en los 80 con una gran variedad de películas, entre las que se puede destacar pues Doble Cuerpo, se puede destacar Impacto o incluso Dress to Kill, Vestida para Matar, y muchísimas otras que ahora no me acuerdo exactamente, pero bueno, Blade Runner también, El Corazón del Ángel, bueno, un montón de ellas. Y ahora entramos de pleno en la década de los 90, que es una década un poquito más oscura que los 80 y que se centra quizá en unas cosas un poco más diferentes. Creo que el elemento sobrenatural va a ser más importante y creo que también va a ser una década que recupere el espíritu del homenaje a los clásicos, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en el terror con Frankenstein, con Drácula, y lo vemos en el noir con películas como Romeo is Bleeding, que es una película que es un calco de alguna película de los años 40 o 50. Hay otra película que protagoniza Bruce Willis, de la que también vas a hablar, que tiene ciertas relaciones con Humphrey Bogart y con un halcón que anda por ahí. Y básicamente eso. Así que, si quieres, en vez de entrar a analizar así cuestiones teóricas, podemos ir presentando diferentes películas, o si quieres, podemos ir hablando de películas dividiéndolas en 4 o en 3 grandes bloques. Podemos empezar, por ejemplo, pues, bueno, por el bloque que tú quieras. Tenemos 3, de noir sobrenatural y surrealista, noir abierto, entre comillas, que serían casi todas las películas, y luego tenemos el noir psychothriller. Así que el bloque que tú quieras y vamos hacia adelante. Bueno, yo esta, que también puedes hablar tú de ella, la consideraría abierto o incluso en algunos momentos clásicos. Es Fargo, de los hermanos Coen, desde el 96. Y bueno, ellos ya lo vimos en la década de los 80 con Sangre Fácil. El género noir o lo que sea esto se les da bastante bien. Y esta película es un poco un ejemplo de ello. Aquí sale otra vez su actriz fetiche, digamos. Y bueno, pues la historia está bastante interesante porque más allá del misterio es una historia, creo yo, sobre el despropósito, porque realmente la mitad de las cosas que pasan en esta película, pues pasa por la torpeza de los personajes. La actriz, por cierto, no he dicho el nombre, es Frances McDormand, ¿no? Sí, McDormand. Que sale en muchas de sus películas. Hace poco estaba viendo otra de ellos, pero de otra década, de los Coen, y también sale Frances McDormand. Y es eso, tiene su parte de intriga, tiene su parte de que, excepto quizá la policía y su marido, el resto de los personajes son muy grises, porque
incluso los asesinos tienen una parte oscura, pero hay momentos que te pueden, o sea, sin olvidar el hecho de que son asesinos y que no son buenas personas, que te pueden parecer hasta entrañables por su propia tontería. O sea, el marido mismo, que en realidad es una mala persona, pero es que el tipo es tan desgraciado que si no fuera tan mala persona, a ti te causaría hasta empatía. O sea, que hay mucho gris ahí y ya digo, hay más que un misterio, porque vas viendo la película y vas viendo lo que va pasando, ahí no hay ningún misterio que descifrar. Quizá el hecho de cuándo los va a pillar la policía o no. Es eso, es una historia del despropósito, de gente con planes disparatados y claro, al final van mal y fracasan y van uniendo una catástrofe tras otra. Sí, sí, es como se va barriendo de un lado para echarlo en el otro, ¿no? Sí. Y al final entras de una acción mala, pasas a otra y a otra y a otra y a otra y a otra. Se sacó una serie en el año 2014, me parece. Yo vi algún capítulo. No me gusta tanto como la película y los hechos están un poco cambiados, pero viene a ser básicamente esa reacción en cadena de primero se mata una persona, como no quiero que la descubran, viene un policía a la casa, lo mato también. Para matar a un policía, o sea, es lo peor que puedes hacer, porque te van a pillar, si no es hoy, mañana. A una persona particular, a lo mejor, bueno, pero un policía, o sea, si no te pillan hoy, te pillan mañana. Además, que tendrán un chip o tendrán los sistemas que sean y saben perfectamente que fue a su casa y que desapareció allí. O sea, es mucha casualidad. Y eso, están constantemente matando uno detrás de otro. Y luego sí, realmente el peor de la película es ¿cómo se dice? El marido, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es un actor muy famoso, creo que lo dijiste tú. No sé si es William Macy, puede ser. Sí, William Macy es el Sí, marido. es un actor muy famoso de esa época, muy bueno también, que hace ese papel de chapuzas, ¿no? De hacer las cosas así a prisa y corriendo, con estrés, con angustia medio tal. Pero sí, o sea, realmente nos presenta a los asesinos como dos despiadados, pero son dos zoques, o sea, son tontos perdidos, las cosas como son. Y a esta persona la presenta también como un tío que le cuesta, o sea, no piensa mucho, no es muy inteligente. Y todo lo que hace es un despropósito detrás de otro. Y realmente es lo que dices tú, el misterio no es, porque en el primer minuto de la película ya sabes cuál es la trama central, el asunto de la película, no, ni en el primer minuto, en los 10 segundos primero. El misterio es ver cómo se va a descubrir eso y ver toda la bola de nieve que va a despertar, nunca mejor dicho, porque están allí en Fargo, en medio de esa densísima nieve. Y eso creo que es lo crucial, ver el juego entre la policía, los asesinos y esta persona, que es un juego a tres bandas. Y él pues intenta hacer todo lo posible para que estos asesinos o no den el chivatazo o no se metan con él o no hagan lo que sea, intenta hacer todo lo posible para escapar de la policía, miente, engaña, juega con todas las personas, las manipula y esto nos hace ver muy bien perfectamente ese tema propio del noir, ¿no? La ambigüedad moral, que lo que esta persona, que es un padre de familia, entre comillas, respetable, creo que es un vendedor de coches, ¿no? Si mal lo recuerdo. Vendedor de coches, que creo que no es muy bueno, no es muy brillante, pero bueno, un trabajo normal, entre comillas. Que es una persona decente, normal y corriente, con unos valores morales decentes, tal, respetuoso, todo tal. Las cosas que se le llegan a ocurrir de un segundo a otro. Entonces, es esa doble moral que muchos tenemos, lo que realmente aparentamos y lo que realmente somos. Eso creo que lo hace muy bien esta película. Y luego el tema que dices tú, el noir abierto, que acabas de decir, esta película, bueno, lo dije yo antes. Realmente sí, porque tú ves algunas películas del noir clásico y tienes como una sensación medio claustrofóbica, ¿no? Como que estás metido siempre en una habitación o en espacios muy cerrados o en espacios llenos de humo y de una densidad de tal manera que como que te da una sensación de encierro, una sensación así medio claustrofóbica. Pero en este caso no te da esa sensación. Es una película, aunque transcurre en un desierto de nieve, es una película muy colorida, con unos colores que no transmiten inquietud, sino que transmiten tranquilidad. Ese blanco de la nieve y esos colores vivos, pero a la vez no demasiado vivos,
transmiten también tranquilidad, transmiten sosiego y demás. Creo que también pudieron jugar con todo esto, pero sí, realmente podría considerarse casi la obra cumbre de los, ¿cómo se dice?, de los años 90 en cuanto al noir. Luego, no sé si os acordáis, en el noir en el especial que hicimos sobre los años 60, hablé de una película que estaba inspirada en una novela de Truman Capote, creo que se llamaba A quemarropa o A sangre fría, una cosa así. Pues yo estoy convencido de que los dos asesinos de esta película de Fargo, la relación que tienen, la forma que tienen de interactuar y de hacer las tonterías que hacen, están, yo creo que 100% inspirados en los otros dos. O sea, son un calco de los otros dos. La forma que tienen de relacionarse es que es igual. Son los dos igual, los cuatro igual de estúpidos, hablando de tonterías, poniéndose en situaciones comprometidas constantemente, yéndose de la lengua, bueno, en fin, todas estas cosas. Y por último, sobre esta película, y ya te dejo a ti a que añadas lo que quieras, tiene bastante relación con Breaking Bad y con Better Call Saul. La ambientación, las escenas que tiene, el cinismo de los personajes, muchas veces recuerdan a Breaking Bad y sobre todo a Better Call Saul, porque las últimas temporadas de Better Call Saul transcurren en una zona de nieve también. Saul Goodman está, sin hacer spoiler, no tiene la identidad que tiene, sino que es otra persona. Y esto pasa también en Breaking Bad, en ciertos momentos, entornos de nieve, aparentando lo que uno no es, escondiendo cosas y todo este tema. Y no sé si quieres añadir algo más de esta película, y si no, pues podemos pasar ya a otra, que seguro que es de los Coen también. No, pasamos a otra. ¿Quieres empezar tú y con alguna de las tuyas? Bueno, podría comentar. Yo voy a aprovechar. Bueno, también hay otra película que habíamos comentado tú y yo una vez, que era la continuación de Chinatown, Sí. que es de Two Jacks, que dirige Jack Nicholson. Yo esta no la llegué a ver. Tiene una crítica aceptable, pero tampoco llegué yo a profundizar en ella. Pero bueno, es aceptable, pero se considera que es bastante inferior a la otra. Que por cierto, con el tema este de Chinatown, aún hubo unos tiroteos hace poco en Estados Unidos, con el Año Nuevo Chino, en California. Y creo que la de Chinatown sucede en California, la del 70 y tantos. Así Sí, que bueno, no iban desencaminados. No, si al parecer era uno de los barrios chungos de allí en Los Ángeles, pero y en San Francisco también, sobre todo en San Francisco, que es donde pasa la peli. Pero era también porque la policía allí no entraba, quiero decir, había crimen, pero es que aparte la policía no entraba allí, con lo cual había más crimen todavía. Eso porque no les importaba, como eran chinos, pues que se mataran entre ellos. Entonces, por eso en esa película, ya lo dije yo en el otro podcast, en realidad es una metáfora del peor barrio que te puedes encontrar en San Francisco. Sí, efectivamente. Luego, bueno, pues mira, podemos hablar, esta seguro que la viste, una película que dirige David Fincher, aunque tiene dos, tengo yo aquí apuntadas dos. Una es Seven y la otra es The Game. Yo casi empezaría a hablar de The Game y luego ya entraríamos en Seven. The Game es posterior a Seven, es del año 97. Sí. Y la dirige, como dije, David Fincher, la distribuye Polygram Film Entertainment y la producen Sean Chaffin y Michael Douglas y John Morris. Uno de los actores principales es Michael Douglas, sale Sean Penn, que hace de su hermano, Deborah Kara Unger también sale por ahí, y James Rebhorn serían los personajes principales. Vi por aquí apuntado que el presupuesto fueron 50 millones, la recaudación fueron 48, o sea, es un presupuesto altísimo, las cosas como son. Y fundamentalmente tenemos a Michael Douglas, que es un hombre de negocios, que tiene una comida con su hermano y él recibe una invitación de como regalo de cumpleaños, una invitación para jugar a un juego. Sí. Claro, pronto se da cuenta de que este juego es una completa locura, o sea, al jugar a este juego, valga la redundancia, su vida está en peligro, porque lo llevan al límite, o sea, le pasa absolutamente de todo. Y esto le lleva a pensar muchas veces, no sin caer en el error, porque si ves la película y dices, bueno, es que este tío se va a matar, que realmente no es un juego, que es una trampa mortal. Entonces las decisiones que toma son desesperadas,
las situaciones que se le presentan son desesperadas y creo que trabaja muy bien la película con ese tema del noir, ¿no? El ser y parecer. Situaciones muy angustiosas, él no sabe realmente quiénes son los que le rodean, no sabe si están diciendo la verdad, si le están engañando. Me recordó un poco, salvando las distancias, a otra película de la que hablé al principio, de los años 80, que me parece mucho mejor que esta, aunque esta me parece muy buena, Al corazón del ángel. Es un momento en el que una persona está en tal extremo que no sabe realmente quién es, quién le está diciendo la verdad, quién le está mintiendo y lo que está haciendo. Es tan rocambolesca la situación de esta persona que creo que el juego empieza en Nueva York o en Chicago y él un día de repente aparece en México con otra ropa, perdón, en México con otra ropa y reventado por todas partes, lleno de heridas. Entonces, claro, ahí está el asunto. Yo no sé si la viste esta película, si quieres añadir algo. Sí, yo la vi hace años y no, la verdad que la has comentado bastante bien. La película está bien, aunque de David Fincher de esa década yo prefiero Seven, pero está bien. Michael Douglas hace buen papel, pero bueno, es un buen actor. Y lo que sí comentaré, una frivolidad tipo las que suele comentar Phantom, y es que, porque este tipo de juegos existen. Lo que pasa es que evidentemente no son como en la película, lógicamente, ¿no? La película se exagera, no un poco, sino muchísimo, pero el efecto que tuvo la película fue que en España, pero creo que pasó en otros países, en ciertos programas se llevó a gente que organizan este tipo de juegos para preguntarle si el rollo era un poco como en la película y le dijeron, no, hombre, no, eso es hasta ilegal, no puedes hacerle esto a una persona. O sea, si es simulado, hay engaños, hay cosas, pero todo pasa en un recinto cerrado, un edificio y tal y cual. O sea, era un poco más elaborado como lo que ahora son las escape room, creo que les llaman. Sí, sí, escape room. Sí, luego están los típicos juegos survival en la televisión y todas estas historias. Pues era un Incluso poco, las cámaras ocultas y las bromas y esto, parece. sí, pues era un poco un rollo ese, solo que en un edificio y tú tienes que descubrir una serie de cosas, pero nada tan exagerado como en la película, claro. También, lógicamente, si te plantean en una película tal como es el juego en realidad, pues a lo mejor no la ve nadie. Pero fue muy curioso, no el hecho de, sino el hecho de que muchos programas medianamente serios de aquella época de España fueran a consultar a gente de los que hacen estos juegos para preguntarles si eso era en realidad. Hombre, no sé, es una película, no es un documental. A veces yo creo que la gente se confunde y dice, como esto pasa en el cine, es verdad. No, probablemente como esto pasa en el cine, no es verdad. Claro, efectivamente. Luego tenemos esta película del 87 de Running Man, creo que también es un show televisivo, un survival, pero bueno, esta ya es extremísima. Hay otra película también, una especie de juego así, que se llama Gamer, que es del año 2011, ¿cómo se llama este actor? El de 300, no me sale nunca el nombre. Gerald Butler, ese mismo, sí. Y es del estilo, o sea, solo que esta es más compleja, porque ya está el tema de las videoconsolas, el control de la mente y tal, pero bueno, la idea es la misma, o sea, estar en un entorno, entre comillas, simulado de una manera o de otra, porque Michael Douglas está en un entorno realmente simulado, solo que no se simula con una máquina, Sí. se simula a través de una serie de actores y de personas que están por detrás. Y a partir de ahí, pues llega un punto en el que no es capaz de diferenciar, pero es que es normal, porque lo someten a una tortura prácticamente. No sé si te acuerdas en ese momento, está en casa tranquilamente, cenándose en un plato de oro prácticamente, una hamburguesa, y cenándola en traje el día de su cumpleaños, y de repente la tele empieza a hacer lo que le da la gana. Cambia completamente el mensaje, le empieza a hablar a él directamente, claro, y dice, esto es un juego, sí, pero menudo juego, menudo susto te llevas. Y podemos pasar, si quieres, a otra película, a la otra película, grandísima película, quizá una de las más representativas de David Fincher y de los años 90, un psychothriller ya, ese noir que está casi en el psychothriller, que es Seven, que es del año 95, la distribuye New Line Cinema, el productor fue Arnold Coppelson, y los datos de presupuestario son una auténtica salvajada.
El presupuesto de la película es de 33 millones de dólares, que es un presupuesto considerable. Y la recaudación, ¿sabes de cuánto fue? Échale una cifra más o menos. No sé, 100 millones, Más, todavía más. 200. 327 millones de dólares. Ostras. Pero no me extraña, ¿eh? Fue y es una sensación en su día, ¿eh? Fue una película de esas de las que todo el mundo comenta. Y bueno, si quieres, para cambiar así un poco la voz, te dejo a ti ir contando un poco lo que destacarías de esta película. Bueno, decir que los actores principales son tres: Brad Pitt, Morgan Freeman y Kevin Spacey. Kevin Spacey tiene sus cosas por ahí, pero bueno, realmente como actor lo hacía bien. Creo que no hay que mezclar las cosas. Sí. Hombre, los tres están en mi opinión estelares. Además, este es uno de los tres papeles, digamos, hay una serie de papeles porque Morgan Freeman es un actor que ha trabajado toda su vida, pero hay una serie de papeles que lo llevan al estrellato. Uno sería, por ejemplo, el de Robin Hood, no de Robin Hood, el del amigo árabe de Robin Hood, Sí. y otro sería este, de los papeles que lo llevan al estrellato. Y los tres están grandísimos. Si bien es verdad que, aunque sale menos Kevin Spacey, en los momentos que sale, pues se lleva no solo por su actuación, sino por el personaje que tiene. Luego, por ejemplo, la actuación de Brad Pitt. Yo escuché varias críticas diciendo que Brad Pitt en esta película no hace una buena actuación, que por ejemplo tiene películas como Guerra Mundial Z o otras películas que lo hacen mejor. Claro, yo cuando escuché eso dije, no, a ver, este tío está de broma. O sea, yo creo que que es uno de los mejores papeles que tuvo. Creo que tiene un papel también en una película, no sé si del mismo año, que es 12 monos, que sale con Bruce Willis, que hace un papel buenísimo, hace de loco, pero es que lo hace de una manera que es perfecta. Y bueno, y un año antes, la Entrevistas con el vampiro del 94, que también hace un papelón. Sí, aparte que hace el papel que tiene que hacer, que es el del policía novato, que todavía no tiene claro en el mundo en el que se encuentra. Yo creo que lo hace bastante bien. Además, ese momento final, sin desvelar lo que pasa de la caja, esa cara de Brad Pitt, cómo va cambiando conforme se van sucediendo los acontecimientos, me parece un momentazo que tiene ahí increíble. No, yo no estoy de acuerdo con eso. La película pues tiene su parte de intriga, sí, es así noir. Bueno, yo comentaré, como digo siempre, que esto lo digo yo, pero lo dice más gente. Para mí es una de las mejores películas de Batman que existe. La gracia es que es una película noir, sí, es una película de intriga, pero nos centramos ya mucho también en el elemento criminal, en el sentido de meternos un poco en la mente de... Este es un cambio también que se da de los 80 a los 90, yo creo que también influido por la realidad, porque si tú ves algunas series que hay ahora, pues hasta los años 70 o 80, los del FBI cogían a los asesinos seriales casi, diríamos que por suerte. O sea, eso de los perfiles y tal fue de los 70, 80 y 90. Entonces, pues va un poco de eso, de que para... Sí, empezó sobre todo en los 80, en los 70, perdón. Que coincide con el surgir del slasher, todo. O sea, esta obsesión con los asesinos seriales, que ya existían antes, obviamente, comienza en los años 70. Por el miedo, supongo, que generaría. Claro, sí existían, lo que pasa es que no se consideraban. Era una persona que ha matado a diferentes personas en diferentes sitios y tal. Uy, ¿qué pasó? Que se cortó. Se cortó ahí un segundo. ¿Perdón? Dijiste que era una persona que había matado a diferentes personas y se quedó cortado. Y a lo mejor dentro de un perfil en concreto, ¿no? Yo qué sé, solo mujeres trabajadoras o solo, yo qué sé, hombres que trabajan en la construcción. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no mata? Entonces había una serie de... Pues resulta que su madre lo abandonó y era una mujer trabajadora y entonces él tiene ahí cosas con... Por ejemplo, ¿no? ¿Se me oye?
Sí, sí, claro, claro. Ah, vale. Nada, que eso. Entonces, pues eso se traslada al cine porque ya en la realidad también, para coger a ciertos criminales, pues a un criminal cualquiera no, pero a un criminal tipo como el de Seven hay que entenderlo, te tienes que meter en su cabeza y saber por qué hace lo que hace para intentar pillarlo y encerrarlo, porque si no es imposible. Entonces, aquí se meten un poco en la cabeza del asesino y luego tiene la cosa graciosa, bueno, la cosa interesante más bien, que aunque tú no te hayas leído El infierno de Dante, una obra muy recomendable, por cierto, pero gira todo mucho a esta obra y gira todo mucho alrededor del concepto de los pecados capitales. Yo digo que no hace falta que te la veas porque en la película un poco te explique lo que tienes que saber. Pero está interesante al ver este asesino ilustrado, por decirlo de alguna forma, cómo basa todo en los 7 pecados capitales, cómo él ve como en cierta forma, entre comillas, lo que está haciendo es castigar a los pecadores y, o sea, tiene mucho interés, por un lado, por la parte de la intriga de cómo van a pillar al asesino y tal, y por otro lado, por el meternos nosotros, junto con Morgan Freeman y Brad Pitt, en la cabeza del asesino, en la mente del asesino en cierta forma, para ver por qué actúa y por qué mata a la gente de esa manera, por qué da esos castigos. Reside en parte el interés de la película, que fue quizá un cambio también en el género de intriga, porque sin criticar, porque a mí me encanta. Antes el género de intriga era básicamente, o sea, desde Conan Doyle y Agatha Christie no se había avanzado. O sea, hay una serie de asesinatos, una serie de personas, los detectives llegan y van investigando y poco más. Se había hecho un par de variaciones así a lo mejor, tipo con Colombo y cosas así, y poco más, pero no había... Sí, pero con Colombo tampoco demasiadas, porque al final, aunque sea un chapucero así mal presentado y tal, es un detective al uso. Quitando algún capítulo que es un poco así más psicológico y tal, realmente es un tío que llega a la situación del crimen, perdón, a la escena del crimen e investiga y ya está. Te hace mucha gracia, gustan los diálogos, tiene una forma de ser que a mí me encanta y tal, pero realmente es un detective normal. Sí. Bueno, no es un detective, es un teniente, me parece. Sí. Entonces es eso, la gracia es que en el cine, por lo menos, en las novelas ya se había hecho, en novelas como El silencio de los corderos y tal, pero en el cine se hace el cambio de vamos a hacer una historia de intriga, pero desde otra perspectiva, o sea, no solo la perspectiva de los detectives, sino la perspectiva del criminal, del por qué hace esto. Entonces, por eso yo creo, y ya digo, en su época fue una película que, aparte de que viera mucha gente, que eso es importante, pero sobre todo eso es importante para las productoras, el hecho en sí es que era de esas películas que todo el mundo comentaba, que todo el mundo decía, ¿has visto Seven tal y cual, lo que hace Brad Pitt o tal y cual, o Kevin Spacey y tal, lo que fuera? Pues causó sensación. Hasta Tarantino reconoce que es una de las mejores películas de esa década, según su opinión. Sí, no, a ver, con toda la razón. Comentábamos el otro día que se parece mucho a la última película de Batman. Tú lo acabas de decir, que Seven es Batman y Robin. Morgan Freeman sería Batman y Robin sería Brad Pitt, aunque podría ser Brad Pitt, Robert Pattinson y su mayordomo podría ser Morgan Freeman o el detective, bueno, el teniente Gordon. Pero yo, cuando estás hablando de los pecados capitales y de esta persona que se cree un justiciero, ¿no? Que es el que está detrás de todas estas obras, una persona muy inteligente, muy formada, con una capacidad enorme. Yo estaba viendo al enigma de esta película de 2022, estaba viendo al Joker de las películas de Nolan y estaba viendo también, me recordó ahora también a Travis de Taxi Driver del 74, porque es una persona, a ver, de esta persona del asesino de Seven no nos cuentan su trasfondo. No se sabe por qué llega a lo que llega. Se sabe, creo que era un criminal ya de antes o algo así, o que tenía un montón de casos y de un montón de historias, pero no se sabe por qué llega así. Pero
con Travis en Taxi Driver vemos cómo evoluciona el personaje para llegar a una situación muy parecida. O sea, tiene estas ideas de casi mesianismo, ¿no? Como que él se considera un salvador, como que tiene que traer esa lluvia purificadora para limpiar las calles. Travis, por ejemplo, no vemos que sea un personaje de vocación religiosa, ni que tenga elementos religiosos, ni nada por el estilo. Quizá el de Seven tampoco tenga vocación religiosa, pero utiliza esos pecados como recursos, porque al final son armas muy potentes. O sea, es más fácil explicar, yo qué sé, la creación del mundo con el pasaje del Génesis que explicarlo con un pasaje de 300.000 páginas. Mejor dicho, es mejor explicar las cosas con símbolos que tener que ponerte a explicar todo con literatura. Si tú tienes que explicar hace 4.000 años que el mundo se creó explotando el Big Bang y pasó esto y pasó lo otro y pasó no sé qué más, primero que no se sabía y segundo que no iba a entender nadie. Imagínate que nosotros ahora viajamos en el tiempo y somos capaces de salvar esa barrera del lenguaje y somos capaces de hablar con esa gente de ese tiempo y les explicamos, no, esto no fue creado así, fue así, había una pelotita así, explotó, pasó tanto tiempo, pasó esto, pasó lo otro y pasó lo que más. Claro, no te va a entender nada. Es quizá lo importante de este personaje, esa persona justiciera que se cree con el poder para solucionar los problemas de la sociedad porque está con razón hastiado, con razón aburrido, con razón lleno de asco, como Enigma también. O sea, es una persona que conoce toda la ponzoña de la sociedad y dice, pues ya se acabó, voy a hacer algo. Dices, vale, tienes razón en que la sociedad está llena de corrupción y de basura, pero tú eres mejor si impones tu forma de ver las cosas a los demás. ¿Por qué tienes tú que matar a nadie? O sea, ¿quién es el que vigila al vigilante, vamos a decirlo así, como en esta serie de The Watchmen? Sí, totalmente. Hombre, es eso, sí, el justiciero pues lo que tiene. A veces, si es muy extremo, como en este caso, pues se lleva al fanatismo un poco, que a lo mejor no religioso, pero pues yo me veo justificado a castigar a esta serie de personas. Y, hombre, es muy parecido al final. Fanatismo de cualquier tipo siempre es casi religioso, vamos a decir. Pero sí. Entonces, sí, y entonces es eso, la película esta pues tiene todo esto que hemos hablado y la verdad que es muy recomendable. Yo se la recomendaría a todo el público, aunque solo fuera por la historia en sí y por ver a estos tres grandes actores ahí dando la talla, incluido Brad Pitt, que, bueno, yo es que ese comentario que has hecho no lo quiero ni comentar porque digo... sin ofender a los que les guste, la Guerra Mundial Z la podía haber hecho yo y no sé actuar. Sí, claro, a mí me chocó un montón, dije, pero esto no... Tiene que ser de broma este comentario, porque realmente... No sé, porque decía como que no tenía entereza, como que no tenía fuerza y tal. Es que realmente el personaje, la gracia que tiene es eso, que es un personaje resquebrajado, ¿no? Que está así líquido, que no sabe muy bien por dónde salir. Como Robert Pattinson en Batman, dice, no me gusta este Batman porque es muy inseguro. Claro, es que ese Batman es inseguro, tiene que ser así. Claro. Pero bueno, hay gente que a lo mejor que no le gusta esos personajes. Bueno, te lo vamos a ver. Pero bueno, hay de todo en el mundo. Claro, totalmente. No se pasa de niño traumatizado porque te matan a los padres a hola, soy Batman. Igualmente no se pasa de salir de la academia a ser el detective en plan Morgan Freeman en esa película. O sea, tienes tu etapa de novato en la que no te enteras de nada como buen novato y ese es el papel de Brad Pitt. Sí, totalmente. Bueno, ahora yo creo que esta película ya quedó... Hombre, hay muchas cosas que decir, pero casi podríamos dedicarle un podcast entero a la película, la verdad, porque tiene mucha tela que cortar. Es una película excesivamente casi psicológica, recupera un poco ese espíritu del Silencio de los Corderos, ¿no? Esa conversación entre un intelecto que es entre comillas, el mal, me voy a poner entre comillas porque esta es la gracia del noir, no se sabe muy bien dónde está el mal, o si el mal está en diferentes sitios, porque esta persona que comete los asesinatos está yendo en contra de un tipo de mal, pero a la vez está ejecutando un tipo de mal, y luego la policía tiene en sí otro tipo de mal, entonces está por todas partes, y no todos son buenos, no todos son malos, bueno, hay una mezcla ahí. Y
Bueno, ya me perdí, ya no sé qué iba a decir. Ah, sí, que recupera ese espíritu, el silencio de los corderos, que es muy psicológica y que es como que ese intelecto, ese asesino, ese ejecutor, psicópata, lo que queramos llamarlo, como que necesita a una serie de personas que lo estén investigando, que estén en conexión con él y que estén, entre comillas, a su nivel intelectual, para establecer así una especie de conversación o incluso para motivarse. Le pasa a Aníbal Lecter y le pasa a este personaje también. Y eso le pasa a Enigma, le pasa al Joker, que parece a veces como que el Joker, si no existiese Batman, no haría lo que hace. Sí, A veces da esa impresión. sí. Bueno, da esa impresión, aunque no sea este el tema, en la historia del Caballero Oscuro, que es un cómic que hicieron una peli de animación, que si no lo has visto te la recomiendo. De hecho pasa eso totalmente. Batman se supone que se ha retirado y el Joker vive apacible en un psiquiátrico, pero como un señor normal ahí y tal, que lo tienen ahí por seguridad, pero que realmente no hace nada. De repente empiezan a salir las noticias. Batman ha vuelto y empieza el tío, Batman, 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 y ya en la siguiente escena que lo ves vestido de Joker. O sea que el Joker sin Batman no es nadie. Sí, pues es eso, ese estilo completamente. Y ya pasando a otras películas, así para comentar muy por encima. Hay una que es muy... Yo con todos los respetos a todo el mundo que se dedica al cine y demás, hay una de estas películas que es muy mala, que creo que ya sabes cuál es, se llama Spell Me a Deadly Cast, que no sé si se llama Hechizo Mortal o una cosa así. Sí, Me llama la atención la idea de que intenten mezclar el noir con el universo Lovecraft, pero creo que no traen a colación bien ninguna de las dos cosas. Me parece una burla, me parece que está muy mal hecha. No me convence absolutamente en ningún momento. Lo único que me gusta es la música de fondo. Lo demás me parece, y cómo va vestido el detective, pero lo demás me parece completamente irrisorio. Una película que no es necesario ver para nadie, que entre comillas sería noir sobrenatural. Sí, es que es el tema. Y sale además Julianne Moore, que en uno de sus primeros papeles, que es una actriz bastante buena. Pero es que es eso, a mí también me llamó porque digo, ostras, cine noir con magia y tal, esto tiene que estar muy interesante. Pero cuando vi la película lo que me pasa es que, claro, digo, si esto fuera una comedia, pues me haría gracia y me reiría. Pero es que yo creo que la han hecho en serio, pero diciendo, bueno, da un poco igual, o sea, en serio, pero sin tomárselo en serio, porque haciendo un pequeño spoiler, a mí ese demonio de goma, pues la verdad que no, que yo sé que es la época y tal y cual, pero oye, que en la época se hacían marionetas muchísimo más chulas y tal, y además es que claro, te mezclas situaciones así en plan de investigación un poco noir y todo el rollo de la magia, pero de repente te meten en una habitación a un tío disparándole a un gremlin, quiero decirte. Entonces, pues, claro, pierde esa seriedad. Entonces yo creo que es eso, que ellos no quisieron hacer una comedia, aunque les salió algo para reírse, pero que tampoco se lo tomaron en serio. Entonces ese es el problema que tengo yo con la película. Pues si es una comedia que tú quieres hacer reír, si es una peli, yo qué sé, de Kevin Smith, pues me río. Pero si tú quieres hacer esto, hombre, hazlo bien, con los medios que tienes, con el presupuesto que tienes, pero hazlo bien, que dé, si no miedo, por lo menos un poquito de cosas, que se supone que ese detective se enfrenta a un poder más allá, o sea, tipo eso, Lovecraftiano, de hecho se llama el detective Lovecraft. Entonces, eso te tiene que inspirar a algún, si no temor, alguna cosa de inquietud o algo, pero yo me vi toda la película y realmente es que es eso, es que vas de una cosa rara a una cosa ridícula, de repente ahora se quieren poner serios, pero claro, después de lo que has visto, pues no te los tomas en serio y así que yo esta película la recomendaría que la gente no la vea, a no ser que quiera pasarse un rato pensando qué narices estoy viendo. Sí, sí, total. A mí tengo que decir también una cosa, que los 5 primeros minutos me gustan mucho, ¿eh?
La forma como tiene de presentar todo y tal, pero bueno, ya al 10 minutos. Yo cuando veo a los zombies esos, que son los guardaespaldas, que le hago el... Bueno, es que eso no... Y luego la gárgola esa es que parece un aborto, o sea, aparte de ser de goma espuma, parece una gárgola que nació mal, no... Bueno, no sé, en fin. Pero bueno, también yo creo que la idea es interesante, la ejecución. Yo realmente no sé si querían hacer una comedia sin más o si querían hacer algo más serio, pero bueno, la idea de fondo creo que está bien. Creo que se hizo... A ver, luego, claro, tienes... porque Constantine, por ejemplo, pues entre comillas considerarlo como un noir sobrenatural. Sí, sí. Eso, a ver, no hay color, o sea, ya está muy bien trabajado. Y luego hay una película del 2014 o 13 o algo así que se llama Los Ángeles, Departamento de No Muertos o una cosa así, que es de este estilo también. Y la verdad, ver la película está muy bien hecha, o sea, ya es algo que tiene su seriedad. Pero bueno, a años luz de esta, bueno, de esta cosa, no voy a decir nada. Sí, Por cierto. perdón. Yo no la he visto ni la voy a ver, pero tengo conocimiento de que hay una segunda parte. O sea, que a alguien le gustaría. Ah, esa de la de Hechizo Mortal. Sí, tiene una Uf. segunda parte. Pues madre mía. No, si a mucha gente, pues, para pasar el rato y reírme un poco, pero... Como el otro día vimos una película, Phantom y yo, era Pieces, que se titula Mil gritos tiene la noche. O sea, la película era malísima. Mala, pero mala con ganas. O sea, no tenía ni pie ni cabeza. Y hasta para Phantom decía, es que esto no tiene argumento, es incoherente. Bueno, para que Phantom diga eso de una película slasher, tiene que ser lo peor. Hasta le dio un 3 de nota, dices, que no puede ser. O sea, tiene que ser malísima. Si él le da un 3, tú le das una nota negativa. Y claro, o sea, él la compra y le digo, ¿yo por qué compraste esta película? Y me dice, bueno, es que me hace gracia de lo mala que es. O sea, a la gente las cosas que son tan malas, pues les cogen cariño porque les hace mucha gracia. O sea, hay una escena en la película que hay un mutilamiento, perdón, y están las partes de una persona cortadas ahí al lado de una piscina, y llegan los paramédicos y, bueno, la gente de la funeraria o lo que sea para llevarse el cadáver, y vienen con una camilla para llevarse las partes del cadáver. Y cogen y ponen el trozo de una pierna en la camilla, envuelta en plástico, y se llevan solo el trozo de una pierna en la camilla. Y dices, pero vamos a ver, que no es un cuerpo, o sea, mete las cosas en una bolsa grande y te la llevas. ¿Para qué coges una camilla y vas de uno en uno? No tiene... Bueno, sin comentar. Claro, cuando vimos esa escena, tuvimos que parar la película porque nos entró un ataque de risa, o sea, tiene ni pie ni cabeza. Y bueno, podemos comentar, a ver, ¿qué más hay por ahí? Luego hay una película británica que dirige Guy Ritchie, sale Jason Statham y toda esta gente, del año 99, Lock and Stock. Bueno, no está mal. Tiene una forma de presentarse así medio, ¿cómo se dice? Así con un toque vintage, como un toque un poco anaranjado, que se ve gastado y tal. Una película de rateros de poca monta británicos en Londres que se meten con los peces gordos. Hay unas críticas que dicen, es el Goodfellas de Reino Unido. Bueno, pues si este es el Goodfellas de Reino Unido, vamos mal. Es una película que está bien, pero bueno, no hay color. No. Guy Ritchie tiene una forma de hacer, aunque últimamente está haciendo películas diferentes, está haciendo una por género casi, pero Guy Ritchie sí que tiene una forma muy concreta de hacer cine y tal, de forma que tú ves ciertas películas británicas y dices, esto de Guy Ritchie, por la estética, por la forma de actuar, incluso porque algunos de los actores repiten. Esta que tú dices está bien y tal, hombre, Goodfellas no es tampoco, pero sí, a mí el director me gusta y me parece que hace propuestas interesantes. Y claro que alguna de sus películas pues puede ser de gran calidad, por ejemplo, la de Brad Pitt, la de Snatch, Cerdos o Diamantes, pues me parece que está bastante bien. Pero bueno, uno de los nuestros tampoco es. Que a mí me gusta el cine de Guy Ritchie y que me parece un gran director, pero tampoco hay que subirse, o sea que... Yo es que leí eso y ya no me gustó la película. Hombre, no, la película. No, sí, pero ya leí eso y dije, no se puede decir esto. O sea, por un poco de respeto por la mejor película de mafia de la historia.
Pero Que bueno. no son ni mafiosos tampoco. No, son rateros, son crooks que le llaman los ingleses. Son eso, lo que tú has dicho, rateros. Entonces, no, mafiosos serían más bien los tíos contra los que se enfrentan, quizás. Pero ellos no, ellos son unos raterillos, unos desgraciados sin pretender ofender, que se meten un poco en una serie de líos y con gente que no deberían. Pero para empezar es que es eso, es que no es una película de mafiosos, o sea. No porque no sean italoamericanos, porque podría ser una película de mafia china y ser Las Tríadas y ser una peli de mafiosos, pero es que, Sí, tienes a Black Rain en Japón por ejemplo... y tienes pero, esta de... bueno, de Michael Cimino, no me acuerdo el nombre de la película, del año 85, que es algo de Hot China o algo así, Hot China, no me acuerdo el nombre, la comenté en su momento, pero no me acuerdo el nombre. sí, Que es el sí. mismo actor que el del Corazón del Ángel. Sí, esa película que dices, sí, Mickey Rourke, ¿no? Sí, ese es. Pues sí, esa está bastante bien. Es que es eso, para empezar, es que no es una película de mafia. La película está bien, muy estilo, como digo, Guy Ritchie, los raterillos ahí haciendo sus cosas, que ese género se lo domina muy bien y en eso, si tú quieres ver criminales de poca monta, liarla en los barrios de Londres, Guy Ritchie es tu director. Pero hombre, uno de los nuestros no es tampoco, que va a ser lo siguiente, es decir, esto es El Padrino 2, pero mejor. Pues no, hombre, no. Es curioso porque, por ejemplo, Scorsese hace muchas películas de esa temática, de mafia y de tal, pero porque él realmente vivió eso todo cuando era pequeño y durante su adolescencia y parte de su vida. Él siempre vivió en el Bronx. Bueno, ahora no sé dónde vive, no sé, pero digo que se crió ahí y que conoce perfectamente todo eso porque lo mamó. Quizá Guy Ritchie hace también ese cine porque quizá se crió en unas calles donde esas cosas pasaban, entonces tiene conocimiento de todo eso. Puede ser por eso. Probablemente, sí, seguramente que se crió en barrios pues no muy recomendables y también en ciudades como Londres, por hacer el comentario, yo te puedo decir que está el Londres turístico, que es muy bonito y tal y cual, pero yo me acuerdo allí cuando yo estaba allí buscando trabajo, yo te puedo decir barrios que básicamente los que estábamos allí nos pateamos, bueno, patearnos no porque íbamos en metro, pero nos recorrimos todas las paradas de Londres prácticamente. Había barrios que tú bajabas del metro, veías el barrio y decías, no, la siguiente parada. Porque veías ahí y decías, aquí voy a encontrar de todo menos trabajo. O sea, aquí no tengo dinero, pero todo lo demás me lo van a quitar seguro. Entonces, no me extraña que él sea igual que hay barrios obreros perfectamente honrados y tal y cual. O sea, que yo no estoy diciendo, pero hay barrios de Londres que tú dices, ¿cómo puede vivir la gente aquí? Y entonces no me extraña que él haya visto esas cosas porque esas cosas existen en Londres y a lo mejor eso está a 3 paradas de metro de tu casa. O sea, la distancia del crimen a tu casa son 3 paradas de metro y eso pasa muchas veces en ciudades muy grandes como Londres. Sí, ese es el universo en pequeño. Londres, Nueva York, Madrid hasta cierto punto también, París, un montón de ellos. Pero sí, es normal. Tiene que haber, por desgracia, hay de todo en todos lados. Y pasamos a otra película ya. Podemos hablar un poco de Hit del año 95, que la dirige Michael Mann, así por encima. Es un puro western esta película. O sea, tenemos dos personajes fundamentales que son Al Pacino y Robert De Niro. Uno es un ladrón profesional, ladrón de libro, de manual, no un ladrón, no un raterito de poca monta, es un ladrón de manual. Y el otro es un detective, un policía, creo que es del FBI, también muy bueno, muy comprometido con su trabajo, pero tiene una cantidad de problemas sustanciales en su vida privada, con su mujer, con su exmujer, con su hija. Le pasan un montón de cosas y vemos que la película consiste en una confrontación entre estas dos personas. Uno que roba y el otro que detiene a los que hacen el mal, entre comillas. Pero vemos que los métodos de uno y otro se parecen bastante. Incluso hay en algún momento en la película que parecen que los métodos del personaje ilícito, del policía, son más ilícitos que los métodos del ladrón, porque es más violento, es más bruto, toquetea más con la ilegalidad.
y todos estos temas. Tiene menos problemas a la hora de disparar y todo el rato. Entonces se produce esa gran confrontación entre los dos, que, repito, parece una película clásica de western, el bueno y el malo. Bueno, el bueno y el malo no, porque llevan sombrero gris los dos, vamos a decir así. Sí. Son personas difíciles de pillar moralmente. No se sabe si son buenas, si son malas. Cada uno vive a su manera, pero son los dos muy parecidos. Tienen un montón de conversaciones. La película es una película completamente urbana, en una ciudad enorme, con un montón de luces, un montón de neones. Esa música que recuerda un poco una mezcla de sintetizador y de Phil Collins, que es maravillosa. Suele ser bastante oscura. Y la verdad, aparte de eso, es una especie de remake de otra película, creo que es del año 85, que dirige también Michael Mann, que está inspirada también en un escrito suyo que se llama Thief, Ladrón, que protagoniza un personaje que se murió hace bastante poco, que ahora no me acuerdo exactamente del nombre, pero es el que protagoniza Misery también y El Padrino, que hace de Sony. No me acuerdo del nombre, nunca me sale. Sí, hombre, James Caan. Ese mismo, pues ese es el protagonista de esta película. Este es un ladrón de joyas, el otro es un ladrón de bancos, pero la personalidad y cómo transcurren las cosas es muy parecido. Me pasa un poco con estas dos películas como te puede pasar a ti a lo mejor con El silencio de los corderos y con Manhunter. Están las dos muy bien, pero una como que es más personal, que sería El silencio de los corderos, y la otra como que es más... Nos importa más el entorno, el ambiente, las cosas que pasan, no la lucha entre las personas. Pues bastante parecido el tema entre estas dos películas. Bueno, no sé si quieres decir algo de esta película. Bueno, también tenemos a Val Kilmer, también, que lo hace muy bien. Muy bien, sí. Y bueno, si quieres decir algo, pues comentas, y si no, pasas a otra. Una cosa muy breve diré de esta película, y es que esta película merece verla simplemente ya solo por la conversación que tienen en el bar este típico americano, Al Pacino y Robert De Niro. Aparte de por lo que hablan, porque tú ahí ves dos actores buenos haciendo lo mejor que saben hacer. O sea, que solo por esa escena ya esta película merece la pena verla. 3 horas, ¿eh? Sí. Y dicho esto, pues pasaré muy brevemente a una película rusa que se llama Brother, Brat en original, que por cierto en esta película aprendí yo una cosa, porque la mafia rusa se llama la Bratva y yo no sabía por qué y ahora ya sé por qué, porque significa la hermandad. Pero bueno, la película, a ver, está bien. Tampoco voy a decir que es uno de los nuestros de mafia rusa, porque no lo es. Es una película de un mafiosillo que va subiendo, pero lo interesante de esta película es la frivolidad. Esto, aunque no es un género de Phantom, creo que le gustaría mucho, es la frivolidad del asesino, porque del mafiosillo, el protagonista, porque es un chaval que ha venido del ejército, que ya no encuentra trabajo, que le ofrecen un trabajo, incluso un pariente suyo, y dice que no, y entonces le dice la madre está harta de él, vete de aquí con tu hermano a ver si te encuentra algo, y luego resulta que el hermano es un mafiosillo que al principio va de ser gran mafioso perfecto y luego resulta que es un desgraciado. Y este chaval se ve en medio de un barullo en el que puede obtener mucho dinero, pero tiene que matar a una serie de personas y secuestrar a gente. Y el tipo, que es un chavalín, realmente ni se lo piensa. O sea, como si a ti te dijera, mira, te vamos a dar este trabajo, pero yo qué sé, tienes que hacer, no sé, trabajar en esta oficina tantas horas al día. Pues a él igual, pero tienes que secuestrar a esta persona, tienes que matar a este otro, tal. Entonces la gracia, quizá, porque luego la historia es normalilla, es la frivolidad que tiene esta persona que le dice, mira, que vas a ganar un montón de pasta, que quizá no esté muy alejada de la realidad, pero tienes que eso, secuestrar a uno, matar al otro le tienes que sacar toda la información, como sea. Entonces, es la cosa de la película. Yo sí, esta sí la recomendaría, pero ya digo que no es que sea un clásico, es una película entretenida, interesante y poco más. Sí, pero bueno, siempre está bien traer películas de otros países. Yo, por ejemplo,
Tengo aquí. Quería comentar también sobre. Esta no la vi, la que comentaste, pero bueno, tiene buena pinta. Una película que de pequeño me marcó mucho, que me gustaba mucho, la vi muchísimas veces, una película de animación y es alemana. En castellano se tradujo por Francis el Detectigato, pero la película se llama Felidae, el título original es del año 94, que es el año en el que nací yo también, por casualidad. Me parece curioso, me parece increíble que esta película fuese comercializada para el uso y el disfrute de niños, porque es una película. Yo la estoy viendo ahora, me queda. Bueno, ya la vi, esta película la vi como 10 veces en mi vida. Pero me parece una película muy cruda, una película muy dura, llena de muertes, llena de sangre, llena de todo. O sea, es ponzoñosa la película, vamos a decir. Y cuenta la historia de un gato que es Francis, que llega a una casa con su dueño en un entorno que ya pinta raro en cuanto llega, ¿no? Y hay unas colonias de gatos y cada gato es más raro que el anterior. Entabla amistad con un gato que se llama Bluebird, que tiene así como unos bigotes medio azules, tiene un ojo con una cicatriz. Y bueno, van investigando diferentes cosas, él va descubriendo diferentes cosas y realmente va destapando. Esto es un gato, imaginaos un gato haciendo todo esto. Pero juega bien porque los gatos son muy curiosos, ¿no? Está el tema este, la curiosidad mató al gato, porque les gusta husmear, les gusta andar por ahí olisqueando, mirando y lo que sea. Y realmente el gato va descubriendo ciertas cosas, va tirando de la manta, va destapando una trama y llega a darse cuenta de que detrás de todo, detrás de una serie de muertes, hay unas ideas de supremacismo, de una raza superior de gatos, que se retrotrae una raza egipcia de no sé qué. Bueno, es absolutamente una barbaridad, una película muy bien llevada, muy bien acabada, y aparte tiene ¿cómo se dice? Tiene el tema de los sueños que tiene el gato, unos sueños que son psicodélicos, horribles. Tiene una estética muy parecida a la estética del Hobbit, de la película de animación, del Sí. 78, me parece que es, no me acuerdo ahora del año. También considerada para niños. También para niños. Y otras películas así, ¿sabes esta película de los conejos? Que es británica, que también se matan entre ellos, se muerden entre ellos, se caen por barrancos y tal. No sé qué Road se llama, no me acuerdo muy bien. También es crudísima la película, pues es de ese estilo. Hombre, pero es que a eso te diría yo dos cosas. Me he levantado porque voy a enseñar una cosa ahora. Yo creo que hasta los 90 o así no se empezó a aceptar en este país, en otros países no lo sé, y fue por influencia del anime, que había animación que no era para adultos, que había animación para niños, por supuesto, y otra animación que era para adultos. Yo creo que fue por influencia del anime, porque ya vieron cosas muy pasadas de rosca, tipo, yo qué sé, Akira y cosas así, y dijeron, hombre, esto los niños lo mismo no. Pero hasta no llegar a esos extremos, pues animación para niños. Yo conté en el podcast del Señor de los Anillos que mi tío y mi padre, cuando fueron a ver la película de dibujos al cine, eran los dos únicos adultos. Y mi tío habló con algunas madres y les dijo, oiga, señora, que esta película no va a ser, no es para niños y tal. Hombre, ¿cómo no va a ser? No sé qué. Y hay una escena en la película que esto es de lo poco que en esa película es mejor que en la otra, que los jinetes negros acuchillan ahí los cojines. Claro, tú si no has leído el libro no sabes que los hobbits no están ahí. Dice, los niños gritando de terror en el cine. Entonces, eso era un poco. Y luego, otro detalle solo, porque tú has hablado de un gato detective y sí es verdad que es curioso que en esa película todo este tipo de cosas lo lleve un detective, pero ahora te voy a enseñar a ti y a los espectadores uno de los que está, bueno, es una serie de cómics, ¿vale? Pero están considerados de los mejores cómics europeos y en concreto franceses de cine negro, pese a que los dos autores sean españoles, pero bueno, es lo que pasa en este país. Que te tienes que buscar a veces el trabajo fuera, se llama Black Sad y no sé si se ve aquí bien, pues todos son animales antropomórficos, ¿vale? Y es la típica historia de, o sea, si en vez de ser así gatos y perros y todo este rollo, realmente, que está muy recomendable, Black Sad,
es la típica historia. Si le cambias la cara al gato por la de Humphrey Bogart tipo Halcón Maltés, es la típica historia de cine negro, solo que la han hecho con animales. Es digamos, para darle un toque así más pintoresco. Pero, por ejemplo, este cómic, como pasa con esa película, este cómic no es para niños. Y en este caso no porque tenga escenas violentas ni nada, sino porque muchas cosas un niño no las iba a entender, igual que un niño, si le pones el halcón maltés, te va a decir, no entiendo por qué esta gente se están peleando todo el rato. Entonces, claro, para ti en aquella época sí, para mucha gente, pero quizá a lo mejor, no lo sé, es que el propósito de las personas que hicieron esas películas no era hacer una película para niños, sino hacer la película que... No era seguro que no era. Eso lo tengo claro. Si salen gatos despellejados y colgados, bueno, una barbaridad. Claro. Y nada, te voy a comentar aquí solo 3 películas más, así por encima para que quede constancia de ellas. Y luego creo que tienes tú alguna por ahí para añadir y ya. Sí, 2 pelis. Tengo aquí Lost Highway, Carretera Perdida, del año 97, que dirige David Lynch, cuyos actores principales son Bill Pullman, Patricia Arquette y Robert Blake. Y básicamente la sinopsis de la película, por lo que recomiendo verla, que es una película muy oscura, muy difícil de entender y de pillar, como todo lo que hace David Lynch, incluido Twin Peaks, incluido Blue Velvet, aunque Blue Velvet creo que es la más sencilla de pillar de las que hace él, porque luego tiene Eraserhead, Cabeza Borradora, que no hay por dónde pillar esa película, es incomprensible. Sí. Bueno, la sinopsis es eso, básicamente es un hombre que es acusado de asesinar a su esposa y él comienza a experimentar una serie de alucinaciones a partir de ese suceso. Lo tienen retenido en la cárcel, en una prisión de altísima seguridad, con camisa de fuerza, de todo, y empieza a sufrir cambios de identidad. La trama es completamente oscura, es completamente retorcida. Tiene un factor que puede dificultar su comprensión, que es que la trama no es lineal, la narrativa no es lineal, o sea, como hace mucho Tarantino, va dando saltos en momento pasado, vuelve al presente, luego va al futuro, hay un montón de mezclas. Los personajes son totalmente ambiguos y muchos quizás son frutos de esas alucinaciones, y hay un ambiente de peligro y de misterio constantemente, una neblina constante cubriendo todo. El estilo es surrealista, es un estilo difícil de seguir, difícil de digerir y difícil de ver. Hay una teoría, y es que lo que le sucede al personaje a partir de que mate a su mujer es una proyección de lo que él querría ser si no hubiese conocido a su mujer. O sea, realmente él está proyectando las cosas que él haría si fuese libre, entre comillas. Y ahí aparecen ciertos personajes pues, que representan pues, la culpa, otros representan otros sentimientos, e incluso haciendo esa proyección los personajes se enfrentan entre ellos. Y quizá esto sea lo más interesante, es muy personalista, muy intimista, y de las películas que yo vi de David Lynch, diría que es la segunda que más me gusta. La primera sería Blue Velvet, que cuenta con un actor, bueno, Bill Pullman creo que sale en las dos, y otro actor, el que hace de malo malísimo mafioso, que es un descerebrado, pues también sale en las dos. Luego tenemos Barton Fink, que es de los hermanos Coen, del año 91. Tenemos a John Turturro, que es el protagonista, que es el que hace de Barton Fink, a John Goodman, Michael Lerner y Judy Davis. Y nada, es un escritor que lo contratan para escribir un guión en una compañía de cine de Hollywood. Aparte de criticar la película, todo el tema de la industria de Hollywood y cómo se hacen los guiones, cómo se desarrolla el cine y demás, pues se ve que está envuelto en situaciones surrealistas, extrañísimas, una casa que empieza a arder con él dentro, una persona que está ardiendo y está como si nada, tiene un vecino que no se sabe bien lo que es lo que parece o parece lo que no es, bueno, de todo. Y eso, alucinaciones constantes, y la verdad es que es un noir diferente, entre comillas, casi sobrenatural también. Y luego, por último, comentar la de Romeo is Bleeding, que yo creo que es mi noir favorito, que es una película clásica de noir, o sea, es del año 94, la dirige Peter Medak, y el actor principal es Gary Oldman, que tendría unos 30 y pocos años, y luego tenemos a Lina Olin también. En esta película, Gary Oldman sale hablando ya desde el principio, una voz en off, y comenta todo lo que le pasa, con mucho simbolismo, mucha simbología y tal. La banda sonora es jazz todo el tiempo, es perfecta la banda sonora,
Sucede en un entorno de policías y mafiosos, la mayor parte de ellos italoamericano, aunque la femme fatal es soviética, bueno, o rusa, ya no me acuerdo, si bueno, sí, sería rusa ya. Y cuenta la historia de un policía del FBI que a través de sus contactos con la mafia y a través de su amor desenfrenado por todo tipo de mujeres, incluso la suya propia con la que estaba casado, contacta con esta persona rusa, esta mujer, y le cambia la vida completamente, o sea, se le resquebraja absolutamente todo. Primero entra como un infiltrado en la mafia y en la relación con esta mujer, pero luego todo se va de manos. Y como en Fargo, una chapuza sigue a la otra. Sí, sí. Y esas son las últimas películas que quería comentar. Ahora ya te dejo a ti. Hombre, no, yo hablaré solo de dos. La primera sería el Gran Halcón del 91, que tiene a Bruce Willis y a Danny Aiello, creo que es, dos grandes actores. Bueno, y Andy McDowell también es una gran actriz. Esta sí me gustó por dos razones. Porque esta sí que es una película que tú sabes lo que te vas a encontrar. Es un poco una parodia del género negro, en concreto de las historias de esos ladrones fabulosos que tú ves las películas y te pueden gustar, pero que son ladrones increíbles, que también se han hecho películas hoy en día o no hoy en día. O sea, yo qué sé, películas tipo Sean Eleven, ya sea la de George Clooney o la misma de Frank Sinatra y el Rat Pack, son ladrones, aunque la de Frank Sinatra es más realista, son ladrones imposibles. O sea, esas cosas, si existieran ladrones así, es que todos los bancos estarían vacíos, pero juega con eso, hace una parodia de eso y a su vez, como buena parodia, creo yo, lo homenajea un poco. Y entonces ahí está la gracia. Y con toda la historia de los inventos de Leonardo, que sí, hombre, Leonardo da Vinci inventó muchas cosas, pero bueno, tampoco lo inventó todo. Pero está todo muy ahí, muy bien atado, de forma que eso, se ve que es para reírse, no es una cosa seria, pero además se le tiene cariño al género que se parodia. Y luego creo que en esta película en concreto, y en muchas otras, pero en esta en concreto, a Bruce Willis se le ve muy suelto en el buen sentido, se ve cómo se mueve a la perfección, sin ser seguramente su mejor papel, que no lo es, pero se mueve a la perfección como ese ladrón así elegante que marca los tiempos de los robos con las duraciones de las canciones y tal y cual. Pues la verdad que yo la considero para pasar el rato, pero bastante recomendable, sobre todo si te gusta el género negro y en concreto todo el tema de los robos, de estos robos espectaculares, de vamos a robar el no sé qué, no sé cuánto, y tú dices, hombre, en la realidad, antes de entrar en el sitio ya te han pegado un tiro en el pecho, pero como es una película, pues me lo creo. Pues por esto la recomendaría. Y la otra película de la que hablaré, que en realidad no es cine de los 80 porque es de 1990, pero se me pasó y la verdad que la vi cuando estaba seleccionando películas para el cine negro de los 90. Y es de una directora que, aunque no ha hecho muchas películas, pues yo la conozco, pues, hizo una película en los 80 que se llama Point Break o algo así, que aquí le llamaban Body, que es de las primeras que hace Keanu Reeves, de acción típica, y además es conocida por ser la primera mujer que ganó el Oscar, no por esta película que voy a hablar ahora, a la mejor dirección, por una película que se llama En Tierra Hostil, de Hurt Locker, gran traducción, que creo que es del año, espérate, te lo voy a decir, del año 2009. O sea, acuérdate cuando hablamos de los orígenes del cine, que era la primera directora de ficción, que era del siglo XIX, pues hasta el 2009 no se le dio un Oscar a una directora, y no porque no hubiera directora. Pero Sí, bueno. es curioso, porque a los Wachowski se les dio un Oscar.
pero aún no habían cambiado de sexo, ¿no? O algo así. Todavía eran señores, digamos, cuando Claro. le dio el Oscar. Pero fue esta señora, pero no por esta película. Y la otra razón por la que vi la película, vamos a reconocerlo, era porque era la protagonista Jamie Lee Curtis. Y me pareció interesante porque aunque yo he visto bastantes pelis de ella, que si las dos de Halloween, que si la de Entre pillos anda el juego y tal y cual, Mentiras arriesgadas, pero realmente digo, es que no, creo que no he visto ninguna película de ella como protagonista. Ella, sí, como protagonista, digamos, sin que haya dudas o sin que esté compartido el protagonismo, digamos. Porque en Halloween, por ejemplo, no es la protagonista en plan clara, o sea, allí a lo mejor... No, es una más, claro. Claro. Y luego, yo la vi en algún capítulo de Columbo también. Y sale en otra película muy mala, un slasher también, El tren del terror. Y creo que sale en otra también, Prom Night o algo así. Otro. Seguro que Phantom sabe, nada, pero son unos papeles de Sí. una basura. Y luego, ya en Halloween, bueno, más adelante, es que prácticamente es una persona que solo hizo Halloween. Curiosamente iba a salir en El Exorcista, en la primera, iba a ser la niña, en vez de Regan iba a ser ella, en vez de la otra mujer, pero su madre no le dejó. Y su madre, seguro que lo sabes, fue la protagonista de Psicosis, la mujer que salía en la ducha. Sí, sí. Hombre, no, sí ha hecho más pelis, pero así ya digo, Mentiras arriesgadas, pelis así, que están bien, pero realmente que no es el personaje principal, entonces pues tampoco... Pero en esta está bien, a ver, la película no es que sea una gran película, entretiene, a mí me ha gustado. Lo que sí tiene que yo le hago, que no es una crítica, la película funciona porque la película dura hora y media, porque esa película con 10 minutos más de película se alargaría demasiado y no tendría tanta gracia. Pero claro, quizás si tuviéramos a la directora aquí, pues nos diría, y por eso dura hora y media, tonto, porque esta película está hecha para eso. Entonces, está bien, hace de una policía, no voy a hacer mucho spoiler, hace de una policía que novata también, que se encuentra, que tiene problemas para ligar con los hombres, porque al parecer a los hombres de los 90 pues les intimidaba salir con una mujer policía, que podría ser hasta verdad. Entonces, pues en uno de sus primeros días de policía se encuentra un atraco en el supermercado al que va. Y ahora resulta que el atracador saca cuando lo quiere detener, el atracador saca una pistola, le va a disparar y se lo carga a ella antes de que lo mate a él, ¿no? Y entonces, al matarlo, la pistola cae. Y cuando investigan todo esto, la policía, asuntos internos y tal, la pistola ha desaparecido. Resulta que uno de los que estaba allí viendo el asesinato se llevó la pistola, no voy a contar por qué, y ahora ella, de repente, de no tener suerte para ligar con los hombres, se encuentra de la nada a un desconocido que se interesa en ella, y lo más normal del mundo que haríamos todos es decir, bueno, pues me encuentro a este desconocido, pues ¿por qué no me voy a cenar con él? Que seguro que me pasan cosas buenas. Pero bueno, es una película. Yo lo primero que diría es no me voy a cenar contigo porque no sé quién eres, ya has aparecido aquí de forma muy extraña, pero bueno. Empieza a cenar y ahora empiezan a morir personas con balas con el nombre de ella inscrito y además con la pistola del calibre que ella decía que había sido la que había usado el atracador, que para la policía no existe porque había desaparecido. Y ya ahí no voy a contar más. La película está bien, tiene su parte de su intriga, pero sí, llega un momento de la película que tú dices, esto no va a aguantar mucho más. Y efectivamente al poco acaba. O sea, no tiene demasiada intriga, pero tiene su intriga la correcta y está interesante y es sobre todo las dos perspectivas. Digamos, la de este supuesto asesino de la pistola con las balas con el nombre de ella y la perspectiva de la policía, que a la pobre Jamie Lee Curtis, que no le toca muchas películas en las que se lo pase bien, pues nadie le cree en el despacho de la policía, en
comisaría, porque primero desaparece el arma y luego, claro, te encuentras que gente está muriendo con balas en tu nombre. Pues, ¿qué va con tu nombre escrita? ¿Qué va a pensar la policía? Porque tú estás relacionado. Entonces, está bien. Y como es cortita, cumple tu regla de hora y media, pues la verdad que para pasar un rato está bastante bien. Y esas serían, digamos, mis películas. Creo que con esto yo creo que nuestros espectadores van a tener un poco ahí un abanico de lo que es, además, el slasher, el cine negro. Mira, ya lo tienes en la lengua, ya no lo puedes evitar. Jamie Lee Curtis es difícil de desligar porque hay muchas de ese género. Pero bueno, que yo creo que con esto el público, el noir de los 90, que es bastante bueno y bastante rico, en mi opinión, pues un poco una idea tiene. Porque es que esta década y la de los 80 en noir, creo que tienen mucho material para perderse ahí. Sí, luego, por comentar así ya para acabar, no nos podemos olvidar de la serie de Batman, por ejemplo, animada, que tiene capítulos que es puro noir. Y luego hay otras películas que no parecen tanto noir, pero bueno, tienen su parte, como El Exorcista 3. Es la lucha entre un detective y un demonio, y vemos cómo se juega. El demonio al final siempre va a estar en el noir, o sea, es completamente ambiguo, no se sabe nunca por dónde va a salir, es engañador, juega con las apariencias. Y tenemos otra película también con el demonio, The Devil's Advocate, o El abogado del diablo, o Pactar con el diablo, que protagoniza Keanu Reeves y este amigo nuestro Al Pacino, que también es muy del estilo, con el tema de los abogados y tal, que esa se parece sobre todo al Corazón del Ángel, o sea, es parecidísimo. Sí, sí. Y luego otra película también así surrealista, sobrenatural, que toca un poquito el noir, es de Naked Lunch, que es una película del año 93, me parece, que dirige David Cronenberg, y que está basada en una novela del año 50 y tantos de Charles Burroughs, que era uno de los miembros de la generación Beat, homosexual él, y como que esta novela es como una especie de viaje o de salida del armario a través de unas ciudades y un mundo imaginario en el que un escritor tiene que sumergirse de este propio personaje, probando drogas, probando cosas falocéntricas que salen por ahí, un líquido que no voy a decir a lo que se parece, cosas del estilo, a través de las que un personaje, entre comillas, se libra de su mujer. Y se juega también con esas apariencias. Está llena de insectos. La película, bueno, es rocambolesca, como el propio David Cronenberg. Aún vi una película suya hace poco, Crímenes del futuro, con Viggo Mortensen de protagonista. También rocambolesca completamente, pero con su mensaje. Si uno es capaz de apartar esas cosas raras que salen, puede captar un mensaje bastante interesante con respecto al futuro. Y nada, yo creo que sí, que lo que dices tú, que tocamos prácticamente todos los palos, que hay películas aquí, yo no sé si hablaríamos de más de 15 o casi 20, diferentes todas ellas, pero parecidas, que toquetean obviamente con otros géneros, porque el noir siempre tiene esa dificultad, es ese género que se diluye y que parece que no es un género, que probablemente no lo sea, y seguiremos nuestro aporte a una revisión de la historia del noir a partir de unas semanas que haremos un especial sobre el noir a partir de los años 2000 y allí ya acabaremos. Pronto volveremos haciendo un especial sobre la matanza de Texas, subiremos un vídeo dentro de poco sobre Friday Night y seguiremos subiendo nuestras píldoras, bocados y demás como comúnmente. Así que muchas gracias a Daniel y gracias a todos por vernos y escucharnos y hasta la próxima.